Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Sí, Señor, gracias. Gloria a Cristo. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Ahí donde se pueda. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. I know most of us wait Yo sé que cada nosotros, ¿cómo estamos? Sunday. Ahora es domingo, ¿verdad? All of a sudden, De una manera u otra, you're going to realize a huge change in your life. va a empezar a haber cambios en su vida si usted empieza a aplicar la palabra de Dios. All of a sudden, De repente va a pasar cosas you find in yourself que va a encontrar en su persona the change un cambio, that you want to attend the worship. que van a hacer un deseo en su corazón de venir a participar en este servicio. It's amazing. Es algo grandioso, es la bendición de Jehová, ¿verdad? How did you come to church worship today? Ahora, ¿cómo llegó usted aquí a este servicio el día de hoy? By your will? Porque por su propia voluntad. What's the meaning of you ¿Cuál attending worship? es el deseo de su corazón de venir a este servicio los domingos? Venir a alabar y El cambio, Also, también. meeting Jesus, Ahora, para encontrarnos con el Señor Jesús, ¿verdad? person to person. Persona a persona, ¿eh? Un encuentro personal. I bless Yo los bendigo a cada uno de ustedes y a cada persona person to person para que today. tengan un encuentro personal con el Señor Jesús. Hallelujah. Gracias, Señor. Amén. You remember No sé si se acuerda usted, last Sunday el domingo domingo worship, pasado que estábamos aquí, and what preaching you remember? ¿qué es lo que usted se acuerda de la predicación que estuvieron aquí el domingo pasado? As a Christian, Como cristianos, sometimes we read the a Bible, veces leemos las Sagradas Escrituras, there is a speed breaker. entonces ahí por ahí hay como algo que se rompe, ¿no? En la palabra. Red light, stop sign. Y de repente como que nos llama la atención. I cannot move forward Entonces a veces parece que estamos detenidos. because of I really don't understand what's the meaning. A veces tal vez porque no entienda el significado de lo que se está hablando, de lo que se está leyendo. Especially it is a number, En veces cuando son números, very hard to es un poquito difícil de entender. question or mystery. Para entender los misterios que el Señor habla en sus Sagradas Escrituras. But once you understand Cuando the usted empiece a disponer su corazón y a stop entender, sign breaker, para romper esa línea, slowly you soaring poco a higher, poco usted higher. va a empezar a levantarse, arriba. You can have an eagle vision. Ahora usted va a tener una visión de la vida. Jesus wants you to El have Señor an eagle Jesús vision. quiere que usted tenga una visión más allá de lo que humanamente podemos tener nosotros. To predestined remnant. Para empezar y juntar lo que se había perdido. We are special. Somos especiales, hermanos de Dios. We are not typical Christians. No somos cualquier persona o insignificante, no es que seamos mal, sino que Dios está haciendo algo grande en nosotros y es Dios. Because of I know why we have to have an eagle vision. ¿Por qué? Para tener esa visión del águila, para poder ver las cosas que el humano humanamente no puede ver. Let's review last sermon. Vamos a empezar con un poquito de lo que vimos la semana pasada. You remember? Los eventos que llegaron, si se acuerdan de esa escena, 70 semanas. son las 70 semanas de la vida. 70 times 7 Son 70 veces 7. equal Está todo. 490. Son 490. But what's the meaning 490? Pero ¿cuál es el significado del 490? Out of 490, Después del 490, divide the 7 está dividido entre 7 y son 62 semanas. and 762 plus Ahora 69. podemos multiplicar, son 69, 434 años. Uno semana left. Una semana zapatada. That uno semana means 7 years. Una semana quiere significar 7 años. It's been done 69 years. Aquí los 69 años One semana last year. y una semana de aquel lado. We living at this point. Estamos viviendo ahorita en este tiempo, en la era de la gracia. One semana is a 7-year tribulation Una semana significa los 7 años de tribulación for people of Israel de la gente de Israel and non-believers. y de los que no creen en el Señor. They have to go through 7-year tribulation. Tienen que irse por esos 7 años de dificultades, de tribulaciones. Bible story is La, not myth, la historia de la Biblia no se pierde. not a symbol. No es algo así simbólico en veces. Bible story is real. Entonces la palabra de Dios es realmente verdadera. Bible story, La historia de la Biblia real historicity. es algo histórico que es verdadero. That's very important. Es algo muy importante. Think about it. You believe it 2,000 years ago, Jesus came in this world. Ahora, que conocemos ya a través de la historia de las Sagradas Escrituras que el Señor Jesús vino hace 2000 años. After between 3.5 year public service, Y después de trabajar 3 años hablando del mensaje del he Evangelio, died on the cross. Él murió en la cruz. He was raised Lo resucitó in 3 en days. 3 días. He stayed the 40 days. Y lo estuvo 40 días después de resucitar aquí con los discípulos. More than 500 people watching Más de 500 personas lo miraron Jesus ascend. que subió para arriba.
more than 500 witnesses. Ahora, más de 500 testigos que vieron que Él subió para arriba. Do you believe it? ¿Estamos creyéndolo? Sí, amén. Yes, Amén. we believe it. Sí lo creemos. How do you believe it? Ahora, ¿cómo lo vamos a creer? Spiritually, Jesus Ahora, espiritualmente hablando, Jesús. opened our spiritual heart. Ahora, Él abrió nuestro corazón espiritual. That faith, La fe, not by from yourself. no por lo que vemos o entendemos, sino por fe. Jesus Jesús, give us that faith too. entonces nos dio esa visión o entenderla. Through that faith, we have salvation. A través de la fe tenemos la salvación. So, the salvation means La salvación es, before one semana, antes de la semana, we have to go to. para el rapto, para encontrarnos con Dios en el rapto, ¿verdad? Okay? Es un misterio sagrado, ¿verdad? If you don't, we cannot participate in rapture. Si usted no participa a través del rapto, We lose it. estamos perdiéndonos. We don't have time. No tenemos tiempo que perder. Any day, any minute, Cualquier día, cualquier momento, this thing happen. va a suceder. As soon as we hearing, listen the sounds of a trumpet, Ahora, cuando escuchamos el sonido de la trompeta de los que estuvieron allá en aquel tiempo, we live. ahora nosotros vamos a escuchar de la misma manera. Cuando venimos y leemos la palabra de Dios y conocemos a Jesús, That's the final. eso es lo que define todo. Sí, amén. My mission is La misión que yo tengo guide you, para enseñarte a conocer, just like a shepherd. así como un pastor, I don't want to miss any one of our church members. no quiero perder a ninguno de los miembros de la iglesia. We have, all of us must participate this or Tenemos que estar participantes, alertas, ¿verdad? Para escuchar la voz de Dios cuando suene la trompeta. That's the mission of Jesus. Es la misión que Dios le ha dado al pastor. Hallelujah. Okay? Bueno, So now, ahora, when you read the cuando usted Biblia, empieza a leer la Biblia, va a empezar. book of Daniel, Y si usted lee el libro de Daniel, don't worry. no se You understand preocupe. 70 Usted va a tener las 70 semanas. Okay? And then still you don't understand the thoroughly. That's Entonces fine. tal vez no pueda entender todo, ¿eh? Pero va a entender lo que Dios quiere que usted entienda. Ask the question. Así que pregúntele a Dios. Also, every week we publish our recording. Ahora, como estamos viendo, ¿verdad? Lo estamos grabando en YouTube, usted puede ir y revisarlo, ¿verdad? You can review whenever you Y need. cuando usted no quiera volver a ver, si usted va a YouTube, ahí va a estar en las redes sociales. Also, También, our worship YouTube. entonces también alabanza en YouTube. Share your friend. Usted la puede compartir con sus amigos. That is your mission as well. Es la misión que Dios le ha dado a usted. That means you preaching the gospel. De esa manera, usted está llevando el mensaje de salvación a otras personas. Hallelujah. Gracias, Señor. Today's sermon is El título del sermón de la profecía. about another number. Ahora es otro número. So we went through. Ahora ya vimos con los 70 semanas. Today's Ahora, el segundo. about number 1260. Ahora el número es 1260 días de Daniel y Apocalipsis. In Biblia, En la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, this number show up about 10 times. en todas las Escrituras se menciona como 10 veces ese número. So I want you to understand the Quiero que usted meaning entienda el significado of this number. de ese número. And this number is introduced Daniel and Entonces, es Apocalypse. Daniel, días en Daniel y el Apocalipsis. Sí, amén. Gloria a Cristo. If you understand 490 O sea, and que tiene 490 y 1260 de esos dos significados, de esos dos números, you untie knots. así de alguna manera usted va a empezar a atar cabos, ¿verdad? Va a empezar a entender un poquito, Okay? poco a poco. You can have an eagle vision. Ahora usted va a empezar a llevarse como las águilas, ¿no? Va a tener la visión del águila. Amén. But most of the church and pastor Desafortunadamente, try to muchas skip. no tratan de buscarlo o entenderlo porque es un poquito difícil de entender. Oh, that number. Don't pay too much attention. Just Dice, no ponga atención a esas cosas. consider it as a symbol. Es demasiado simbólicos. No. Dice, no. We have to clearly understand. Tenemos que entender todo claramente como Dios nos explica en su palabra. Are you ready? ¿Estamos listos? Amén. Gloria a Cristo. Vamos a leer la profecía de los 1260 días en Daniel y la Apocalipsis en un periodo profético importante, 42 meses, que 42 por 30 son 1260 días. Gloria a Cristo. Son misterios sagrados, hermanos. Okay. And 1260 El 1260 multiplicado, o aquí multiplicado 42 meses por 30. times one message is Por meses, 30 days. los 30 días, nos dan los 1260 días. Okay. You remember ¿Se acuerdan? when in Biblia, En las Sagradas Escrituras, sometimes en veces, years los días means significan, years. significan años. Okay? En veces en la Biblia. Sí, amén. Sí, amén. You remember Entonces, si se acuerdan, we went through. ya pasamos por esa enseñanza. Sometimes years apply actually years. En veces los días se aplican directamente a los días, pero también en veces It means significan years. los años. ¿Ah? En veces son días, son años. Este periodo, dice la lectura, este periodo se suele denominar un tiempo, medio tiempos o 3 años. En vez de 42 meses, terminó que se refieren al mismo periodo. Aleluya, gracias. Me siento como en la universidad. Sometimes you face in this passage. En veces vemos y tenemos este pasaje.
Un tiempo, un tiempo, 1 year. un año. Tiempos, El tiempo 2 years. son 2 años. Medio is Medio 6 months. que son 6 meses. 1 plus 2 Es 1 más 2 son 3 and half. y medio. Okay? 3.5 years. 32 años. 3 años. 3 años y medio. 3 años y medio. Hallelujah. And this same Y aquí ya sale el 42. Y 42 meses. ¿verdad? 3.5 years has 42 meses. Ahora, en ese tiempo ya si lo agregamos salen 42 meses. It cannot be the one. Ya después lo multiplicamos salen 1260 días. Es decir, ¿qué tanto número? ¿no? Bueno. Vamos a ver. Mientras tanto, 1260 días también pueden interpretarse como 1260 años. Now, Ahora, then why Biblia has trying to teaching us ¿por qué las Sagradas Escrituras nos enseñan these años? estos años o cómo se convierten los años en días y los días en años? These años about the spirit of Catholic. Está una historia acerca de los católicos. Catholic. De la Iglesia Católica. What happened to Catholic? ¿Qué le pasó a los católicos? Through this long year, Por esos años representing Satan, representan la vida de Satanás. one of the beasts. Una de las bestias That's the Catholic. en la Iglesia Católica. I want to show you through. ¿Quieren enseñarte a través de las Sagradas Escrituras? And then we resolve this big. Para entender un poquito más este número. Okay? Bueno, excelente. Ejemplos de la deidad. Multiplicar de la profecía de los 1260 días. All the prophecy in Biblia, Todas las profecías en las Sagradas Escrituras the characteristic, son unas características durable, que son dualidad, la multiplicidad, la multiplicidad y la gradualidad. graduality. Gradualidad de las profecías de los 1260 años. 10, perdón. That event is not finished at just one time. Entonces no se termina nomás en un tiempo, Continuing. sigue continuando. Okay? Una metáfora o un ejemplo para ayudar a comprender la cuadrabilidad y la multiplicidad. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Pues bueno, a mí que me sirve, ¿verdad? Poco a poco lo estoy entendiendo, ¿verdad? Y ahorita pues el pastor se está yendo muy elevado, muy arriba. Pero poco a poco vamos a ir entendiendo. I want to show you one metaphor. Bueno, te voy a enseñar una metáfora o un ejemplo para poder entender. Ya hablamos del sol, ¿verdad? Luz solar y sombra. Sun and shadow. Okay, please read it. Vamos a leerlos. La profecía, como la luz del sol, brilla en diversas direcciones, proyectando sombras sobre cada era. No termina con un único cumplimiento, sino que se repite según el mismo patrón en otras obras. Perdón, en otros tiempos. The Biblia story is not finished at the time. Toda la historia de la Biblia no se había terminado en aquellos tiempos. It applies pretty much all the same, even today. Ahora se aplica principalmente en estos días. See, this girl, Esta joven, this girl is real, but the shadow is all the time different. ahora vemos cómo la sombra baja y cubre ciertas áreas. At this time, En ese tiempo, tomorrow, maybe it's the same shadow. y de la misma, si usted ve, tal vez en la misma hora vemos la sombra siempre en el mismo lugar. Just a relationship, sun and shadow. Es como la relación se repite, ¿verdad? Como el sol, ¿verdad? Queda en un lugar y la sombra queda en un mismo tiempo. Let's see, progressiveness. Vamos a ver la progresividad de la profecía. Semillas y frutos. Ejemplo, semillas, frutos. Por ejemplo, la semilla y el fruto. Vamos a leerlo, por favor. Progresividad de la profecía en esta se refiere a un proceso en el que una profecía no se cumple de una sola vez, sino que se realiza gradualmente a lo largo de varias etapas. Okay? Man. Vamos a ir leyendo. La profecía es como una semilla que al principio parece un pequeño acontecimiento, pero con el tiempo da frutos mayores, ¿verdad? Ya conocemos la semilla, pues se entierra y luego sale. It applies each of us. Eso aplica a nosotros. Even though you feel like I'm nothing, Usted puede pensar, yo quién soy, yo no soy nadie. but you bear fruit. Pero usted va a llevar mucho fruto. Okay? Poco a poco se va a entender un poquito más, ¿verdad? La profecía tiene significado para la audiencia de su momento y sigue siendo aplicable a las generaciones futuras, ¿verdad? That's why we read the Bible, Por eso nosotros leemos las Sagradas Escrituras through the Bible history a través de la historia de la Biblia, that we went through. de lo que hemos pasado, lo que hemos That vivido. story is applied to me. Ahora, las historias de la Biblia aplican a nuestra vida. Okay? Vamos a seguir leyendo. Por lo tanto, al leer la Biblia aprendemos que la profecía no solo se aplica al pasado, sino que también continúa influyendo en el presente y en
futuro, parece que dice abajo, ¿verdad? That's why Bible story is living. Entonces podemos decir que la historia o la profecía de la Biblia está viva. All the words in Biblia is living. Toda la palabra de Dios es viva y eficaz, dice las Sagradas Escrituras, que convierte el alma. Vamos a ver el ejemplo, ¿verdad? Small seed planted. Primero la primera semilla plantada, ¿verdad? Algo You have significante. experience, maybe. Y luego ya empieza la germinación, ya empieza a tener un poquito de raíz. Y Tiny sprout, luego empieza a salir, ¿verdad? and then you seeding. Y luego la semilla empieza a botar más para arriba. You make it tree Luego se hace un arbolito. and Y flower luego salen florcitas. and tree. Y luego ya el árbol. Make a lot of Y fruit. luego hace muchos frutos, ¿verdad? It doesn't matter which stage you are in. Yo tal vez usted esté en el tiempo de la semilla o ya está germinando. Usted piensa, más o menos en qué nivel está usted. Everybody has a different stage. Cada uno de nosotros tenemos diferentes niveles, ¿verdad? But Jesus Pero el Señor Jesús, has a plan to train in you ahora el plan de Dios está para enseñarnos, in ¿verdad? this world. Para empezar a vivir y empezar a hacer, ¿verdad? Ese fruto que deseamos. So you have a thorn, Ahora tenemos el sol, ¿verdad? but eventually Pero también, Jesus will make you make a lot of fruit. entonces con la palabra o la semilla de la palabra usted va a llevar mucho fruto, porque la palabra es viva. That's why we are in this world. Por eso estamos en este mundo y a veces estamos siendo como entrenados, ¿verdad? A través de las circunstancias que nos pasan. This is pretty much the same. Esto es casi lo mismo, ¿eh? Acá abajo puso otro ejemplo. This is the life cycle of a plant. El ciclo de la vida de una planta, ¿no? This is a metaphor En esta metáfora, show lifestyle of mind. el tiempo está pegado hacia mí. Okay? Regardless, you go through this stage. A veces puede usted pasar por ese plan o por el otro plan, Hallelujah. para hacer la historia de la profecía, ¿verdad? History theory is very important. Todo eso es muy importante, ¿verdad? History theory means Eso dice, those certain events really happened at the time. estamos creyendo y viendo que todos los eventos que habla la Biblia pasaron en su tiempo, ¿verdad? Our faith based on invisible. En vez de nuestra fe, pues nuestra fe es invisible, ¿verdad? That's the faith. Esa es la fe. Did you see Jesus? ¿El de Jesús? 2,000 years. Después de 2000 años, But pero that story is a history theory. es una historicidad de la profecía, ¿verdad? Okay? Que se está cumpliendo hoy hasta estos días. La historicidad de la profecía se da en el contexto de acontecimientos pasados y sirve como herramientas para lograr la voluntad para el presente y el futuro, ¿verdad? Lo que hemos vivido. Tool to reveal plan of God. ¿Para qué? Para que sea revelado el plan de Dios. So, all the story in Biblia is Entonces, very todas las historias en la Biblia son muy importantes y especiales. One example, Daniel Por ejemplo, Daniel. look at Nothor, the ray, Entonces, él miró en una estatua, en un sueño. one night dream about this. Soñó a una imagen así como esta. That king's dream. Eso fue un sueño de aquel rey Nabucodonosor. So, Nabucodonosor called all his officers. Él le llamó a toda la gente que tenía supuestamente muy inteligente, con mucha sabiduría, que podían hacer magia, etcétera, etcétera. I'm not going to tell you Dice, no, what I see in my dream. yo quiero que ustedes me digan qué fue lo que soñé, pero yo no les voy a decir nada. But you guys must tell me what's the vision of my dream. Entonces, ¿cuál fue el plan o el propósito de ese And sueño que interpret tuvo? my dream. Entonces, para que ustedes me los puedan interpretar. See, how can you see the king's dream? What did he see? ¿Cómo podemos nosotros ver el sueño que tuvo el rey sin que nos lo platicara? So many of all the officers. Todos aquellos oficiales principales que él Oh, tenía. here, king, Señor. tell me your vision, then we can interpret. Entonces ellos decían, dinos qué fue lo que soñaste para nosotros poderlo interpretar. King order. If you don't interpret, if you don't tell me about the exact vision, I'll kill you all of you. Esa historia está muy grande. Dice el rey, si ustedes no me dicen lo que yo soñé, los voy a matar a todos. I'll give you 3 days. Les doy 3 días. Bring me answer. Y hágame la respuesta. Nadie pudo dar la respuesta. But that was God's plan. Entonces había un plan de Dios ahí tenía a alguien, a Daniel. Daniel and prayed, and the angel teach him the vision and the Y explanation. entonces Daniel dice la historia que empezó a orar al Señor para que no los mataran, que le diera la revelación a él para interpretársela al rey, y el Dios Altísimo le dio la revelación de lo que significaba ese sueño. I'm trying to convince you Estoy tratando de enseñarle a usted history theory is that much important. que la historia que ellos pasaron es muy importante This day, en estos días. so many church and pastor ignoring history. Entonces, desafortunadamente, en algunos lugares, tanto en diferentes iglesias, ¿verdad?, ignoran acerca de las revelaciones que pasaron en aquel tiempo y dicen que era para aquellos tiempos, pero todavía es para nosotros.
but the historicity is most important. One of the most Es important. algo bien importante, ¿verdad? Que todo esto que estamos aprendiendo aplica a nuestras vidas. Okay? Babilonia, Estaba Babilonia, que había tomado cautivo el pueblo de Judá. Persia, Estaba la Persia, Grecia, Roma. and the mixture Y luego aquí había como una can que se mezclaba. empire. Okay? Entonces era como barro y fierro. Here is a error. It's years. Ahí están los años. I'm just trying to you that the story of Daniel. Entonces de esa manera trato de enseñarles algo de la profecía, I'm trying to convince you the importance of historicity. de lo que está pasando en la historicidad de la palabra de Dios. And then also he dreamed about each country and then metaphor for a beast. Entonces él soñó, ¿verdad? Y luego ya cuando usted lea, seguir la historia de él, va a empezar a entender un poquito más. Y entonces soñó. Babilonia era Lion. un Okay? león. Persia Persia también, also. un oso. Okay? And this bronze Luego el bronce ahí en sus cinturas. leopard. Y el leopardo, Okay. ahí está. Okay? Grecia. And scary beast. Y luego había una bestia muy diferente a las demás. Roma. Roma. Okay. Que ahí es donde va a ir el catolicismo, en Roma. ¿Qué pasa? You don't have to memorize. Ahora no tiene que recordar todo esto. Whenever we have a chance, sooner or later, I go through all the. Vamos poco a poco ahí pasando, ¿verdad? Y viendo cómo Dios, pero yo recomiendo que leas el libro de Daniel. If you understand the history in Biblia, Si usted reconoce la historia y las profecías de la Biblia, your heart is changed to good soul. entonces nuestro corazón empieza a convertirse y a ver a entender cosas que humanamente nosotros no podemos entender. So important. La importancia del periodo de los 1260 años. Vamos a ver. Together. Vamos a leer juntos lo que dice Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran 90.260 días. Ahí vamos a ver los números de la profecía. Tal vez usted no alcanza a entender mucho, pero ahorita con lo que dijo de la semilla, usted vaya agarrando lo que entiende. Poco a poco, si usted lee la historia en su casa, va a entender más. Eso es tener un encuentro personal con el Señor Jesús. Y lo que dijo que usted quiere que tenga un encuentro, ¿verdad? De persona a persona con el Señor Jesús. Cuando usted lea la Biblia, ahí el Espíritu Santo le va a enseñar cosas que nosotros no podemos enseñarles. No solamente a través del Espíritu. La disposición del corazón se llama eso. Que lo buscamos, ¿no? Anhelamos. Y la mujer, vamos a ver la mujer. ¿Quién es la mujer? Representa Christian. los cristianos. Sí, sí. Christian make it run away to Entonces huyó al desierto, ¿verdad? Ahí estamos viendo que la mujer huyó al desierto. Los que seguimos, ¿no? Huyendo. How long? ¿Por cuánto? 1260 días. 1260 años. It applies to us. Entonces, eso aplica a nosotros. You are on the training Usted está bajo entrenamiento por 1260 años o 1260 días, ¿verdad? where in the wilderness. Entonces, ¿en dónde? En lo apartado, en lo que está separado. Okay? Who prepared? Dios prepared. Entonces, ¿quién preparó todo esto? El Señor preparó todo esto. You living in Anapra. Pues puede ser usted vive aquí en Anatra. Here is your wilderness. Podemos decirlo por ejemplo que tal vez ese sea su desierto, ¿verdad? Dios, our Jesus prepared for you here. Entonces todo esto fue preparado para usted, para nosotros, el Señor Jesús lo ha preparado. And nurturing you, raising you. Entonces le está dando lo necesario, así como una madre le da a su hijo, ¿verdad? Escape wilderness. Entonces salimos al desierto. Protect over Satanas. Entonces, ¿para qué? Para protegernos de Satanás, ¿verdad? Satanas using tool, Él usa pues herramientas, ¿verdad? I believe. La Iglesia Católica. Let me show you. Voy a enseñarles algo. Ejecución, los santos del Altísimo fueron acosados y perseguidos. Okay? Oscuridad espiritual. La verdad fue pisoteada y hubo intento de cambiar los tiempos y las leyes. A través de la historia, ¿verdad? Hemos visto cosas. Pero aquí estamos aprendiendo algo bien grandioso. Digo, ya si usted dispone su tiempo para leer, This time, during los this time, 1260 años, Catholic persecute all Christians. entonces fueron perseguidos, ¿verdad? Estaban persiguiendo a los cristianos. Forcing real Christians to worship human. ¿Para qué? Para que tuvieran ídolos, ¿verdad? O siguieran a personas. Maria and Un poquito, ¿verdad? De todo esto. Vamos a leer la protección de Dios, la mujer que simboliza la iglesia fiel de Dios, fue
cuidada y protegida en el desierto durante este periodo, lo que indica que Dios preservó el remanente de los verdaderos creyentes, ¿verdad? Que somos usted y yo. A los que estamos aprendiendo, le invito a leer esa historia de Daniel. Muy hermosa, muy hermosa. We are protected. It applies to us. Entonces Dios nos está cuidando, nos está protegiendo, ¿verdad? Así como cantábamos en el salmo que cantamos esta mañana y leímos, ¿verdad? Que estamos bajo sus alas. Él nos cuida y nos protege. El desierto no significa simplemente el mundo bajo el poder de Satanás. Más bien, el desierto simboliza un lugar de crianza donde el pueblo de Dios crece espiritualmente y es instruido mientras recibe la protección y la provisión de Dios en el mundo, ¿verdad? ¿Cómo Dios nos cuida y nos protege? ¿Verdad? Amén, amén. Now you understand Ahora pueden entender un poquito más, ¿verdad? why you're living in wilderness in Ahorita puede decir que estamos a través del desierto. and at this time En este tiempo, why you're attending our iglesia. ahora que usted está llegando aquí a este lugar, a la iglesia, y todo esto es para que usted aprenda a entender el plan y el propósito de Dios en su vida. Una vez más, le invito a que lea ese libro de Daniel. That's the God's plan to nurture me. Es un plan de Dios para usted, para enseñarle. Amen. A través de las tribulaciones, las enfermedades, las escaseces, que a veces no entendemos, ¿verdad? ¿Por qué pasa lo que pasa? Apocalipsis 12:14 dice así, en el nombre del Señor: pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde serían sustentadas durante un tiempo y tiempos medios y tiempos lejos de la vista de la serpiente, ¿verdad? ¿Cómo Dios protege a su pueblo, ¿verdad? Estamos viendo. So now Ahora, you can understand this. vamos a entender un poquito hablando de los tiempos, ¿verdad? De hace rato ya dijimos. 3.5 years 3,5 años. actually applied 3.5 years, but it converted. Ahora ya se puede multiplicar, se puede poner ya en tiempo, como vimos hace rato, ¿verdad? A través de la multiplicación de 1260 años. Y usted puede decir, pues bueno, es algo bien interesante, difícil de entender, ¿verdad? Our mujer is us, Entonces la mujer somos nosotros, los cristianos, la iglesia. and then protecting the persecution. Entonces Dios nos protege a través de esta persecución que el mundo nos ataca, ¿verdad? De las fuerzas del enemigo. El odio, el rencor, la pelea, la contienda y todo eso, ¿verdad? We are protected under. Estamos bajo la protección de las alas del Señor, ¿verdad? Y lo pone como un águila, ¿verdad? También el Salmo 91, muy hermoso, si usted lo lee. So you are not alone. You are not alone. Ahora, pues estamos aquí, pues estamos preparados. Always we are protected Estamos bajo las alas, ¿verdad? by the wind. Para sus alas preciosas y hermosas del Señor Jesús. But all we need is we have to grow, nurture. Tenemos que empezar a crecer, ¿verdad? Si antes pues hacíamos cosas que no nos importaban, ahora tenemos que apartarnos de practicar tales cosas, ¿verdad? Ahora tenemos que empezar a vivir una vida de soledad. El Salmo 91 dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es lo mismo que está explicando ahorita. ¿Ah? Y así usted lee ese Salmo 91, también es bien hermoso. Okay. Nosotros pasamos por muchas luchas y muchas pruebas. So please Entonces, el punto de partida, en el año 538 después de Cristo, el general bizantino, Micenarios, finalmente expulsó de Roma a los ostrogodos, la última fuerza alianza que se oponía al obispado romano. this year, En ese año, Catholic was became independent. entonces en aquel tiempo, One en ese año, country, one nation. era como una misión o algo que estaba siendo independiente, ¿verdad? De la Iglesia Católica. By this general. Para este general, ¿verdad? La persona que tenemos ahí, general bizantino Belisario. His name is Belisario. Belisario bizantino, ¿verdad? So at this En time, ese tiempo, Catholic la Iglesia became as Católica one country. era como una sola ciudad. Entonces vemos que tenemos que, pues ahí había un plan, ¿no? Pero bueno, Dios tiene otro plan. Like Greece, Así como Grecia, like France. así como Francia, ¿no? Era un continente o un estado. Catholic La Iglesia became one Católica nation. fue una nación fuerte, una potestad grande de poder. This year, remember. En ese año, pues si se acuerdan, acuérdense de 538 después de Jesus Cristo. using this general, Jesús usando a ese general, Byzantine general, a Belisario, Belisario, using him lo usó a él. to make it Catholic as a nation, to make it true Catholic. Entonces se usó a as este big tiempo as big. para que pues, él fuera como esta bestia, ¿no? Que se identifica en las Sagradas Escrituras. Most Latino people worship to Catholic. Entonces, de alguna manera, la gente se contaba y adoraba acerca de esto, ¿verdad? Lo que él decía. Even this day, Ahora también en estos tiempos. I'm showing you clearly the history Entonces, poco a poco va a estar entendiendo la historia, ¿no? along with the Biblia. A través de las Sagradas Escrituras. Okay? Bueno, no hay Cristo. Acuérdense que son fuerzas. Esto abrió el camino para que el obispo de Roma consolidara un considerable poder religioso y político. Esto fue especialmente cierto después de que el decreto del emperador Constantino 532 reconociera al Papa como cabeza de todas las iglesias. O sea, una sola fuerza. Es de lo que estamos hablando.
that the reign of the Rome, El rey de ese tiempo de Roma, even 533, en esos tiempos de 533, declared declaró Papa is the head of entonces que él era la cabeza de todo ese reinado, total legalization. de todas las iglesias. O sea, una potestad, con poder, como una grande bestia, ¿no? And 5 years later, Después, años después, 538 después, this general entonces este general made the Catholic metió porque hizo lo que ya había profetizado acerca de Catholic one nation. entonces, para que fuera una sola nación, una sola fuerza, para que lo entiendan, que se juntaron todos con un solo That's pensamiento. the start of a beast. Es el principio de la bestia que declara la palabra de Dios. Y aquí vemos cómo está esto escrito, ¿eh? Now, Apocalipsis 13:1, entonces, vi que del mar subió una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas, en cada cuerno tenía una verdadera y en cada cabeza un hombre blasfemo contra Dios. ¿Ah? Vamos viendo la fuerza que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Dice el 2, la bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fuerzas como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Estamos hablando de la fuerza que tiene un oso, estamos hablando de la fuerza que tiene un leopardo. ¿Ah? Y así lo compara Dios. ¿Ah? No es que sea algo así similar, sino que Dios es un ejemplo que usa más grande, ¿no? Y aquí ya vemos, vamos a ver el texto de los reinados. then we went to a starting point, Ahora, entonces, después de que estudiamos un poquito del 538, when a final date of 1260. ahora ya podemos leer y entender un poquito más de lo que se estaba hablando, ¿no? Ahora, sumando 260 años a 538 BC, después de Cristo, tenemos 1798 después de Cristo. El año 1798 después fue un año de acontecimientos significativos en la historia del papado católico, ¿no? Todo lo que ha pasado a través de la historia. Gloria a Cristo. Ahorita lo que quiero que entienda usted es que todo esto son poderes, ¿verdad? Que se levantan en contra del conocimiento de Dios, el orgullo, la vanagloria, todo ese tipo de espíritus que quieren desviarnos de la palabra de Dios. Vamos a leer, el general francés Louis Alexandre Berthier, bajo el mando de Napoleón, entró en Roma, arrestó al Papa Pío VI declaró el fin del poder secular de los estados pontificios. El Papa murió en cautiverio en el año siguiente. Aleluya. Un milagro de Cristo. Bueno, You are with me? entonces estamos todos juntos aquí, ¿verdad? También es un poquito difícil de entender, pero bueno, aquí seguimos avanzando, ¿verdad? Ahora vemos. You remember Napoleon? Entonces vamos a decir a Napoleón, ¿verdad? Ese fue un reinado en aquel tiempo. I'm showing you a true story. Estamos hablando de la historia verdadera, cómo pasó en la historia del mundo, ¿verdad? Through this history, A través de esta historia. we getting close to the Biblical stories. Entonces vamos nosotros como tejiendo, ¿verdad? Las historias que pasaron en el mundo y las historias que están en la Biblia. What's the number of this general? Entonces el nombre de este general, ¿cuál es? Louis Alexandre Berthier. ¿Verdad? Okay. Berthier. Napoleon. Napoleón There, entró en Roma. Él aceptó al Papa, ¿verdad? Papa Pio. Yo, sexto. Okay? That's the battle. Es lo que terminó, ¿verdad? En aquel tiempo. So, En ese entonces. 538. ¿Es 538? Entonces, esa tenemos la fecha de 1738 después de Cristo, ¿verdad? Is it amazing? Es algo que pues es maravilloso, ¿verdad? Para entenderlo. But the Biblia hiding this. Todo esto está escrito en las Sagradas Escrituras. If you have eye to understand, Ahora spiritual nosotros tenemos, gracias a Dios, la potestad mediante el Espíritu Santo de entender cosas sagradas y secretas. have yellow. Ahora podamos como las águilas, Rise ¿verdad? high and look. Para arriba y poder venir a entender. This mystery. Son misterios que podemos tener en la visión del águila, ¿verdad? Jesus bless us to understand. Entonces Dios nos dio la sabiduría, el conocimiento para entender estos misterios. Usted vio en la televisión muchas cosas, ¿verdad? Napoleón, Bizantino, general, el Papa, Papa six. el Papa Sexto, Arrest. arrestado, When? ¿cuándo? 1798. Next following year. Entonces, en el otro año, 99. en el 99, He died. murió, falleció, ¿verdad? Done. Estaba terminado. So all over the world, Todo lo que pasa en el mundo, they think that Catholic is done. piensan que está muerto, ¿verdad? Ya todo terminado. And then what Biblia says? Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Looks like that beast almost died. Entonces dice que casi la bestia fue muerta, ¿verdad? But gradually that beast is alive, growing. Estamos viendo, ¿verdad? Ahorita cómo está el mundo, ¿verdad? El poder de lo que está sucediendo en las cosas del mundo, ¿verdad? Vemos las noticias, guerras, pleitos, etc. Todo eso de dónde proviene, ¿verdad?
Y tal vez nosotros lo miramos, es lo que pasa todos los días. Pero bueno, todo eso ya está escrito. Let's read. Vamos a leer. Apocalipsis 13:1. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una, y además en cada cabeza un hombre blasfemo contra Dios. El mar significa la multitud de gente en el mundo. Es lo que significa. Es un poder que sale del mundo. Que es difícil de entender. This is definitely. Okay? Todo esto se refiere a la potestad del mundo, ¿no? Y poco a poco todo tiene su significado, nomás que es un poquito difícil de explicarlo y de entenderlo. Pero cuando usted pone su corazón y habla con Dios, Dios le enseña lo que usted tiene que saber. No lo vamos a saber todo, solamente lo que quiere que usted We aprenda. have to read it. Vamos a leer el 2. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fuerzas como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Todo esto son simbolismos, ¿verdad? De cómo Dios habla. Bueno, vamos a leer. Dice el 13:3, una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada en el mundo entero, fascinando iba atrás la bestia, ¿eh? Deleites y placeres del mundo. Papa, Alex, Entonces vemos ahí al papá Everybody thinking pensando que él había muerto. that beast need to die. La bestia ha muerto. Then the wounded is healed. Pero pues fue sanada, ¿no? De alguna manera siguió y vemos a través del mundo lo que está pasando, ¿no? That's the Catholic. Okay? Entonces eso son las potestades del mundo. Now you understand that. Ahora pueden entender un poquito más, ¿no? De lo que significa todo esto, ¿no? De las potestades del mundo, de las fuerzas. Gracias a Dios. We have an eagle vision. Ahora tenemos esta visión del águila, gracias a él. The story, his story, Toda la historia, como estaba pasando, Biblia story. la historia de la Biblia se conecta con lo que está pasando allá afuera en el mundo. Even entire world, the story, his story is a story of Jesus. Toda la historia que está allá afuera en el mundo, pues fue la historia que ya fue escrita y está pasando de la manera que tiene que pasar. Pero gracias a Dios estamos entendiendo, ¿verdad? Que estamos bajo entrenamiento, ¿verdad? Que somos como esa semilla que va a crecer y va a dar fruto, ¿verdad? Ya no vamos a tener odio ni rencor, sino paz, felicidad, alegría y contentamiento. Es el fruto del que es el Espíritu Santo. Okay, this is very important. Esto es muy importante. Vamos a leer lo que dice 13:11. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. 12. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia cuya herida mortal había sido sanada. Vemos, ¿verdad? The first beast, the Catholic, La primera bestia, la rose potestad, from ocean. Mouth. salió de la tierra, ¿verdad? Vemos que dice ahí. We have a second beast. Entonces tenemos otra bestia, ¿verdad? Vemos que otra que había tomado toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes la adoraran, ¿verdad? Second beast coming out of the earth. Está saliendo, ¿verdad? De abajo, de la profundidad. Let me make it clear. Vamos a ser un poquito claros. Second beast is America, La segunda bestia podemos decir que se puede identificar como Estados Unidos. United States of America. Estados Unidos, ¿verdad? Vemos cómo están pasando las cosas. Why second beast coming out of the earth? ¿Por qué está saliendo la segunda bestia de abajo, de la tierra? In the land, not many people live here, America. Entonces, Mexico. mucha gente vive en Estados Unidos y mucha gente vive aquí en México, ¿verdad? First beast, the Catholic, La primera bestia came out of the Mar, ocean, salió del océano. means Europe. At the time, so many, most of the population lived there. Entonces, en aquel tiempo se puede decir que la gente vivía cerca del mar, ¿verdad? Entonces, es algo grandioso, hermanos. Es más difícil de explicar. Second beast in La segunda bestia USA en Estados Unidos. started helping Catholic. Entonces, de alguna manera está tomando control, ¿verdad?, de lo que estaba pasando antes, ahora a través de los acontecimientos que vemos que están pasando en Estados Unidos, ¿verdad? A través de las noticias vemos que esto y que lo otro, ¿verdad? First beast, Primero vemos esta bestia que sale del mar, America. y luego vemos ya en los Estados Unidos la otra bestia, ¿verdad? Okay. This looks like a cordero, Parece como si fuera un cordero, but has the 2 horns. pero tiene 2 cuernos. What is this? ¿Qué son esos cuernos? This is America, right? Estados Unidos, la potestad, What looks like a cordero, parece como si fuera un cordero, ¿verdad? but un lobo con piel de cordero. Es un loro con piel de cordero, ¿verdad? 2 horns. ¿Qué tiene cuernos? One horn is, first horn is Illuminati. Es algo que se llaman los Illuminati, son grupos de hombres que se juntaron ahí en Estados Unidos, Illuminatis. Illuminati control global money. Es el control del dinero, de todo lo financiero. The other horn is El otro, ¿cuál es? Freemason. 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 I don't know what's in Spanish, Pastor. Masón. Masón. Ah, los masones, sí. Sí, los masones, es otro grupo de personas que tienen control, web de control, Pastor. We call Freemason. Okay? Los masones, sí. That organization control every, like a powerful military, El control militar de los ejércitos.
And who is the head to control? Entonces, ¿quién es la cabeza que controla Jeffrey. la gente, ¿verdad? Catholic? ¿En la iglesia católica? No. In Catholic Vatican, En el Vaticano. they worship Satanás. Desafortunadamente, pues, adoran y glorifican al enemigo, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? El odio, el rencor. Ellos buscan el dinero, no las cosas de Dios. I am preaching the truth. Estamos That's hablando, the truth. estamos hablando de la verdad, ¿verdad? After Papa VI Después que el Papa VI murió, was everything controlled by Jeffrey. entonces después pasó todo el control bajo el otro reinado, ¿verdad? Jeffrey controlled America. Entonces ya pasa a controlar, ¿verdad? Illuminati, Los Illuminati y los masones, ¿verdad? Freemason. Los masones, ya en este lado, ya. Sí, son dos fuerzas poderosas, ¿no? Illuminati, Jeffrey controlled all the drug cartel. Entonces vamos a decir que ellos pueden controlar todo lo que se All controla, military. todo lo que es la droga, el alcohol y todo eso, el dinero, y el otro pues es el que controla a las fuerzas militares, ¿verdad? El poder de las armas. President, each country is just a puppet. Podemos poner, por ejemplo, que son como unos marionetas, ¿verdad? Que son controladas para el plan y el propósito del maligno. Anticristo is coming from Entonces Catholic. el anticristo ya viene llegando, ya está aquí, dice la palabra de Dios. Okay? Y eso es algo grandioso, ¿verdad? Tal vez usted diga, bueno, está bien. ¿Verdad? Yo le quiero entender que la bestia son esas fuerzas, ¿verdad? Que controlan este mundo. El odio, el rencor, las drogas y todo lo que se infunde, ¿verdad? Es una fuerza poderosa, ¿verdad? El amor al dinero. Vemos ese presidente de Estados Unidos, ¿verdad? The Biblia said, look like first beast dying, but Entonces dice la palabra que parece que esa bestia había muerto. the wound is healing. Ahora, pero vemos que se le ha curado la herida. Survive. Está todavía viva. Let me tell you the story. Vamos a leer lo que dice la historia. Nuestra versión del poder Papa Pío VII y Napoleón. En 1800, el Papa Pío VII fue elegido y el papado continuó. Muy interesante, mis hermanos, cuando se conoce un poquito de todo esto. Pero cuando no, pues como que no le saca uno provecho, ¿verdad? Es como si habláramos en inglés y usted no entendiera. Le voy a leer la historia de Daniel. La historia de Daniel es muy hermosa. El Salmo 91. Y el usted Dios habla con Dios. Y Dios le revela a que tiene un corazón dispuesto. Gracias, Señor. Todos estos son temas muy elevados, ¿no? Que pues tienen que tener uno mucho conocimiento. Él escogió estos temas, bueno, vamos, hay un plan que yo no entiendo. Y tal vez entiende una cosa, pero usted entiende la otra. Pero bueno, ustedes pongan su corazón a Dios, usted va a ver lo que Dios dice. Napoleón, en el poder entre 1799 y 1815, sintió la necesidad de cooperar con el catolicismo para legitimar su gobierno y fortalecer su autoridad en Europa. Vemos a través de la historia. After next year, Entonces, después del año 1800, el Papa Pío VII Papa Pio VII fue elegido, ¿no? took over. Entonces él tomó control. But Napoleon at the El time Napoleón en aquel tiempo, needed to control the people. entonces él controlaba a las personas, Napoleón. They shake hands. Entonces se juntaron ellos dos, hicieron una fuerza. I give you power, Entonces le dio la autoridad. but Napoleon said you have to obey me. Entonces, pero tú tienes que obedecer lo que yo te diga. Okay? Bueno, excelente. That's why revive Catholic. Y entonces de esta manera se levantó esa bestia, otra vez. En 1801 concordó entre Francia y Santa Sede que se juntaron. So this year, En ese año, France and Francia y Santa Sede, que es la iglesia, the real name is Concordado. han concordado, Okay? se pusieron de acuerdo. Entonces el Papa VII, el Pío VII, Napoleón establecieron la relación entre la iglesia y el Estado que había estado en la Revolución de Francia. Revive. Resucitó o volvió, ¿verdad? Biblia. Explain. La Biblia habla acerca de esos temas. En el libro de Revelaciones enseña todos estos temas. Aleluya. El catolicismo en Francia fue reconocido oficialmente, aunque de forma limitada, y la iglesia recuperó participadamente su autoridad. This is Pio VII. Este es el Papa VII, Okay? y al parecer había en Francia comiéndose la mano. They have agreement with the French, Entonces se juntaron con el grupo de Francia, ¿no? with Napoleon. Con Napoleón. Okay? El Congreso de Viena y la instalación de los estados pontificios en 1814 a 1815. Un año, ¿verdad? Gloria a Cristo. En la caída de Napoleón, las principales potencias europeas decidieron en el Congreso de Viena de 1815 restaurar los estados pontificios. Todos estos temas, pues, en realidad, pues, son buenos para los que conocen un poquito, ¿verdad? Nosotros, pues, conocemos poquito, pero Dios nos da la revelación de lo que quiere decir. Por eso yo sigo insistiendo, lea la historia de
El Papa Pío VII realizó en Roma el estado de poder político y secular en los estados pontífices. De alguna manera está enseñando ya cómo se juntaron en aquel tiempo y cómo están juntos todavía en este tiempo, viendo cómo el mundo se encuentra en un desorden. So almost today, power back. Entonces ellos todavía tienen el poder, ¿no? Como estamos viendo, como les estaba diciendo, ¿no? Vemos el gobierno de Estados Unidos, cómo han manipulado, ¿no? Muchos de los gobiernos que está haciendo ahora. Spiritual restoration. La restauración espiritual católica que cambió And poder. modern change they have. Okay? A lo largo de los siglos XIX y XX, la Iglesia Católica pasó nuevamente de ser un poder secular a un centro de la autoridad espiritual y de fe. That's why after Jeffrey Por eso el Señor Jesús decided not coming up front, just behind. They're hiding behind. Bueno, este es otro grupo de personas que se escondía detrás, ¿no? De alguna manera. And then pretending very nice. Pretendían que se miraran muy buenos. Okay? Bueno, That's the character of Satanas. es el carácter, ¿no? O la forma en que Satanás engaña a las personas. They act like a wolf in sheep's clothing. Se actúan como, Son son como lobos con piel de cordero, ¿no? Que parecen muy buenas personas. Almost done. You're following. Entonces poco a poco se va entendiendo, ¿no? Lo que la palabra nos quiere decir. Sweetie, ¿Está pensado? ¿Se está viendo? Aleluya. you're learning Está aprendiendo cosas que en otro lugar no se le van a enseñar. evil vision. Okay? Está aprendiendo la visión del águila. ¿No? Otra vez, nos vemos. Década de 1860, con resultado del movimiento de unificación italiana, la mayor parte de los estados pontificios fueron anexados al reino de Saboya, reina de Italia. But 1860 year, En el año 1860, Italy took over all the land of Italy. entonces Italia tomó toda la autoridad de todos los países de Italia y los juntó. That's why people think, oh, Italy is done. Y es señalante de alguna manera la fuerza de ese tiempo está terminada. Restauración espiritual católica y cambio moderno. En 1800 el último territorio restaurante de los estados pontífices fue anexado al reino de Italia y los estados pontífices fueron extinguidos por completo. Completely extinguished. Pensaron que se había terminado todo, ¿no? But who is behind the ¿Pero Catholic? quién está detrás de todo? El enemigo, ¿no? Las fuerzas de la maldad. In Biblia, look like they died. Parece que fue muerta. They are dead, but recover. Se recuperó, ¿no? Sigue adelante y lo estamos viendo en estos tiempos una vez más. En 1920 el tratado de la Letrán. Very remarkable, important meeting. Es una junta que tuvo de aquel tiempo, en 1929, el tratado de Letrán. What happened? La ciudad del Vaticano se estableció como nación independiente mediante un acuerdo entre el Papa Pío XI y el gobierno nazi italiano, primer ministro Mussolini. ¿Ah? Nazi. Los nazis, ¿no? Conocen un poquito la historia. Prime Minister at the time. El primer ministro Mussolini. What? ¿Ok? Friend of Hitler. Entonces era amigo con Hitler, ¿no? Ya sabemos quién era Hitler. Una persona muy mala. Satanas using Mussolini, El enemigo, Satanás, usó a Mussolini let him change his mind. para que cambiara la mentalidad. Se juntó con el gobierno de aquel tiempo que estaba muy malo. Who is background? Who is back? Jeffrey is connected Nazi. Entonces, ¿cómo él se conectó con los nazis? ¿No? Sabemos un poquito de la historia, que ellos fueron los que querían matar al pueblo judío, ¿no? Esto permitió al Papa conservar la autoridad espiritual al tiempo de que mantenía una soberanía independiente. Bueno, Now, ahora, Catholic has land back ahora tienen todo el poder and then make a original role as a first beast. ahora está teniendo el control como la mujer, o la bestia, perdón, que está tomando control, el poder del que está en el mundo ahorita. Mussolini. Ahí está Mussolini Papa, y el Papa, 11. el 11, el Papa número 11, Papa, 11. el Papa 11 Mussolini. y el Mussolini y ahí está, Vatican. y el Vaticano, ¿no? Until now. Hasta ahora. Inside the Rome, Entonces, adentro de Roma, they are Vatican land. está el Vaticano, la tierra del Vaticano. Nazi Mussolini sign. Entonces, donde todo se fue y se acordó entre ellos dos de ser una sola fuerza. Now Catholic control. Global. Ahora el mundo está bajo la potestad del enemigo. That's the first beast. El Then enemigo. Catholic, second beast. Entonces se le dio la autoridad a la otra bestia. Okay? ¿Ok? Their land La tierra and the picture of the Vatican. y la foto que está en el Vaticano, ¿no? El papal gobierna el catolicismo. La Iglesia Católica ha perdido su poder secular, pero mantiene influencia a nivel mundial a través de su autoridad espiritual y moral. Ahí ya vemos las fuerzas de la maldad, ¿no? El catolicismo vaticano, segundo, en 1962 a 1900 tuvo como objetivo organizar la Iglesia y se convirtió en
una oportunidad para que la Iglesia Católica impulsara las reformas educadas a la nueva era. Aleluya. People misunderstand. A veces la gente entiende una cosa o entiende otra cosa. Misunderstanding Papa. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que entender acerca de todo esto. Everybody serving Satanas. De alguna forma, el mundo está bajo la autoridad del enemigo. Ahí tenemos una foto de los que se juntan allá en el Vaticano, del Vaticano, de 1962 y 1965. Tienen sus reuniones. En la red. My preaching today. Habla del mensaje de esta mañana. Let's read the book. Vamos a leer todos juntos. El arresto del Papa Pío VI y el colapso de los estados pontificios dejaron una profunda cicatriz en la Iglesia Católica, pero a través del posterior restablecimiento del papado, el tratado de Letrán y el proceso de transformación moderna, la Iglesia se ha recuperado continuamente fortaleciendo su autoridad espiritual. Okay? Bueno, entonces vemos que entendemos, ¿no? Cómo el mundo está bajo las manos del enemigo, ¿no? Lo vemos a través de las noticias, todo lo que está pasando. Ya, we read that. Ya, we read. Dice, hoy en día la católica actual, los vestidores por los cristianos influyen en el mundo no solo como un poder secular, sino también como una líder espiritual y moral, moviendo al mundo entero como una bestia que emerge del mar. Now, you follow me. Entonces podemos ver cómo el mundo está en control del enemigo a través de las noticias y todo lo que pasa, qué es lo que está pasando en Estados Unidos, qué es lo que pasa en México, tantos asesinatos y cosas que vemos en las noticias, que el mundo está bajo ese control. Okay. Bueno, vamos a empezar a cerrar. Now, I understand, spiritually understand that you have a blessing life. Y yo quiero en mi corazón que usted vaya y hable con Dios y tenga un encuentro personal con Él. A veces nosotros hablamos y decimos cosas, pero Dios tiene algo más grande para su vida. The town we live in, Juarez, Anapra, Entonces, en el lugar donde vivimos ahorita, que es Juárez y Rancho Anapra, most Christian church mingled with the Catholic. de alguna forma está habiendo como una intervención o se mezclan ideas y pensamientos, tanto de las cosas del mundo como las cosas de Dios. Like a commingled with the worshiping Satanas. Idol. Y a veces, pues, se le puede servir, decir estamos adorando a Dios, pero usted tiene su pensamiento, sus ideas en otras cosas, y hay como una confusión. Through the today's sermon, A través del sermón de esta mañana, I'm sure you already have upgraded your. de alguna manera, poco a poco, usted va a ir entendiendo cómo Dios le habla a su persona. Now we understand the secret of number 490. Entonces vamos entendiendo, ¿verdad?, los diferentes secretos de la palabra de Dios, de lo que es los números que hemos estado viendo. So now you erase the break. Ahora ya podemos quitar todo lo que está estorbando, ¿verdad?, para poder entender. Okay, let's pray. Vamos a orar. Thank you, Jesus. Damos gracias, Jesús. We learned the story of 1260. Entonces hemos entendido un poquito de lo que es el año 1260. Thank you for giving us a spiritual Le damos wisdom. gracias por la oportunidad que tú nos das. Now I know my identity. Ahora yo puedo conocer mi identidad. You nurturing me in the wilderness. Ahora tú me estás enseñando en este desierto You teaching us the perseverance. para seguir perseverando a buscar tu palabra. We understand Jesus wants us to bear lots of fruits. Ahora el Señor quiere que tengamos mucho fruto de lo que Él da. Jesus, thank you for giving us our body and strength. Para darnos la fuerza necesaria para estar este día. We want to live our rest of life for your Ahora glory. queremos conocerte más y más y empezar a vivir más de tu palabra. We glorify your name. Le decimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí, ¿verdad? Y recuerden, tal vez tantos números, tanta cosa se consume uno. Pero ya cuando ponen uno el corazón para leer la palabra de Dios, vamos a entender. Todos tenemos fallas, todos tenemos errores.